Nunca pierdas, mi amigo, la esperanza que un día todo el mal por siempre se acabará. Que no habrá ya sufrimientos ni el dolor que ahora sientes de tu alma el Señor arrancará. Pues en Cristo hay alegría y esperanza cada día. Él te dará. Hay una esperanza, no todo acabó, porque la muerte vencida está. Todo el que creyera en Cristo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Hay una esperanza, no todo acabó, porque la muerte vencida está. Todo el que creyera en Cristo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Hay una esperanza. Bienvenidos, queridos amigos, a la serie En Jesús hay. Es nuestro deseo, es nuestro anhelo de poder compartir de la palabra de Dios a través de esta serie titulada En Jesús hay. Hoy queremos compartir En Jesús, querido amigo, hay salvación. En el libro de Lucas, el capítulo 19, nos cuenta un relato histórico interesante. Para ello, queremos compartir hoy este relato de la palabra de Dios. Queremos compartir paz y esperanza a tu corazón por medio de la palabra de Dios. Que sea Jesús dando vida y alegría a cada uno. Jericó. Hablemos tocante de Jericó. Jericó era una ciudad de Palestina, ubicada en Cisjordania, a tan solo 25 kilómetros de Jerusalén. La ciudad estaba levantada en el valle del Jordán. La ciudad creció a orillas del río Jordán. Se encuentra a unos 240 metros por debajo del nivel del mar. Una de las características únicas de esta ciudad. Jericó estaba rodeada por vegetación tropical y grande en hermosura, con palmeras y jardines rodeados por manantiales. Esta ciudad brillaba como una esmeralda rodeada por las colinas de piedra caliza. Esta ciudad era un gran centro de tráfico por cuanto muchas personas y caravanas que se dirigían a las festividades religiosas tenían que pasar por la ciudad de Jericó. Allí vivían muchas personas extranjeras, de diferentes religiones, oficios. También vivían soldados romanos y muchos publicanos. También debemos recordar que Jericó fue una de las ciudades apartadas para los levitas. Por lo tanto, también vivían allí muchos levitas. En el libro de Lucas, el capítulo 19, el versículo 2, nos dice que allí vivía un publicano. Y este publicano se llamaba Zaqueo. Algunos definen que un publicano es un pecador público. Un publicano en realidad era un recaudador de impuestos. La Biblia nos dice que Zaqueo era el principal de los publicanos.
Es más, querido amigo, Zaqueo era un judío, pero era aborrecido por sus compatriotas, porque servía a los romanos y también se aprovechaba de su posición para hacerse más y más rico. Zaqueo es señalado por ser ladrón. Su nombre viene del hebreo Zakai y significa sin tacha, puro y justo. Pero al parecer, su vida no hablaba mucho de su nombre. Cuando Zaqueo oía hablar de Jesús, en su corazón se encendía la esperanza y se preguntaba si el arrepentimiento y la reforma de su vida podrían ser posibles para una persona como él. Lo alentaba escuchar que uno de los fieles discípulos del nuevo maestro también había sido un publicano. Hay esperanza para todo aquel que siente el deseo de arrepentimiento y necesidad espiritual. Quizás hay alguien aquí que está sintiendo ese deseo de cambio y transformación en su vida. No sé cuál es tu situación, querido amigo, pero te invito a escuchar este mensaje en la vida de Zaqueo. Cuando Zaqueo sintió el deseo de un cambio en su vida, buscó hacer ese cambio. Sigamos analizando la historia de Zaqueo. Y hablemos sobre el encuentro. Cuando Zaqueo sintió este gran deseo en su corazón, inmediatamente empezó a seguir la convicción que se había apoderado de él. Ahora, el jefe de los publicanos deseaba mirar el rostro de aquel que había hecho nacer este deseo en su corazón. Una gran noticia. Se anuncia que Jesús está por llegar a Jericó. Y Zaqueo se alegra porque por fin podrá ver al gran maestro, aquel que hizo nacer un deseo en su corazón. Pero hay un inconveniente para aquel hombre. ¿Cuál era el inconveniente de Zaqueo? ¿Qué le impedía? Leamos en la palabra de Dios en Lucas capítulo 19, el versículo 3. Dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Las calles estaban llenas y Zaqueo quería ver al maestro, pero no podía. Y querido amigo, nadie le daría el lugar a un publicano ladrón, pues no podía llegar a Jesús. Pero hablemos también de la solución. Muchas personas en el camino al encuentro con Jesús encuentran dificultades y se frustran y se sientan a lamentar hasta perder el deseo de encontrar al maestro. Pero Zaqueo, querido amigo, no se sentó a lamentarse y decir, soy un hombre pequeño y no puedo llegar a los pies del maestro, no puedo ver al maestro. Zaqueo empezó a correr adelante del problema y buscó una solución para su deseo, una solución para el problema que tenía y quería ver al maestro. Fue su realidad una que le impulsó a buscar la solución. Porque la multitud era un impedimento para encontrarse con Jesús. Algunos se detienen en el deseo del encuentro con Jesús porque no quieren quedar mal con algunas personas. Les importa mucho el qué dirán. Y esto es un impedimento para poder llegar a Jesús. Una persona importante y bien vestida, corriendo adelante de una multitud. ¿Cómo van a ver a este hombre?
van a pensar que Zaqueo está loco. Pero a Zaqueo no le importaba lo que la gente pensara, lo que la gente dijese, de verlo correr por la calle y también de verlo subirse a un árbol. Sin miedo, Zaqueo corrió porque en su corazón tenía el deseo de ver al Maestro. La segunda situación, el segundo impedimento que encontramos muchas veces es la opinión de la familia. Recordemos que cada miembro de familia sigue su camino y debe dar cuenta delante de Dios por sus decisiones. Pero muchas personas se detienen porque, ¿y la familia? ¿Qué va a decir la familia? Romanos capítulo 14, en el versículo 12, dice: de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Tú y yo debemos dar cuenta por nuestras propias decisiones. Veamos la tercera situación a la que se enfrenta el hombre Zaqueo: el miedo a perder sus amigos. Todos tenemos amigos, todos tenemos esas personas con las cuales compartimos. Y muchas veces el miedo de perder los amigos nos aparta del deseo de ver y encontrarnos con Jesús. Jesús profetizó que habrán inconvenientes, incluso preocupaciones. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, dice la palabra, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dice la palabra de Dios en Mateo, el capítulo 5, el versículo 10 al 12. El número 4 de los impedimentos que encontraba Zaqueo es el miedo de ser diferente. Sí, querido amigo, muchas veces el miedo de ser diferente a las demás personas, al mundo que nos rodea, hace que las personas detengan su encuentro con Jesús. Jesús transforma, Jesús cambia la vida de las personas y nos hace diferentes a los demás, diferentes en Cristo Jesús. Diferente en nuestra manera de pensar, de ver, de vivir, de comer, de vestir, apartados para Dios. Encontrarnos con Jesús trae cambios en nuestras vidas y esto hace imposible callarlo. No podemos permanecer en silencio ante el cambio que surge en nuestra vida. Es imposible callarnos si tenemos que demostrarlo ante otros. Hechos capítulo 5, el versículo 29 dice la palabra de Dios. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, querido amigo, Zaqueo está en el árbol. Zaqueo quiere pasar desapercibido. Solo quiere saber quién es Jesús. Querido amigo, hay muchas personas que hoy están en el árbol. Quizás tú seas uno de ellos, que estás allí en el árbol y solamente quieres ver a Jesús. Quieres contemplar algo de aquel gran maestro que la Biblia y otras personas hablan de él. Permítame decirte, querido amigo, que cuando Jesús pasaba por aquel camino, no permitió que Zaqueo permaneciese desapercibido. Jesús se detuvo, hizo un alto en el camino precisamente debajo de aquel árbol y dijo: Zaqueo, baja, porque hoy es necesario que yo cene en tu casa. Zaqueo se detuvo. Seguramente quedó frío ante las palabras de Jesús.
Sus palabras penetraron en su corazón. Jesús estaba leyendo su alma. Y la voz de Jesús hizo que Zaqueo se diese prisa y bajase de aquel árbol para ir a su casa. Zaqueo solo quería ver a Jesús, pero Jesús lo llamó por su nombre y le invitó para que le recibiese en su casa. Cuando tú quieres conocer a Jesús, Jesús te conoce. Jesús te llama por tu nombre y Jesús te dice, al igual que Zaqueo, ven, porque yo quiero morar en tu casa. La salvación de un hombre perdido. Cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo, se levantó una gran oposición. Muchos criticaban a Jesús diciendo que se había entrado a morar con un pecador, según Lucas capítulo 19, el versículo 7. Pero querido amigo, la palabra de Dios nos dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quizás hoy seas tú quien estás pasando por oposición. Quizás alguien se burla de tu decisión de encontrarte con Jesús. Quizás te sientes triste porque algunos no entienden tu deseo de conocer a Jesús. ¿Quieres saber qué hizo Zaqueo ante la opinión de todos aquellos que estaban a su alrededor? ¿Quieres saber cuál fue su reacción? Dice la palabra de Dios. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Lucas capítulo 19, el versículo 8. Esa debe ser nuestra actitud. Reconocer delante del Maestro nuestra vida, nuestra debilidad, nuestros pecados y decir: Señor, yo soy un pecador, pero quiero arrepentirme, quiero venir a tus pies, quiero cambiar mi vida. ¿Y sabes qué sucede, querido amigo? Jesús acepta nuestro deseo. Zaqueo, querido amigo, no entró en discusión con los opositores y a discutir con ellos, pero yo también merezco, yo también puedo recibir perdón, yo también lo necesito. No, querido amigo, Zaqueo se dirigió sola y únicamente a aquel que le dio la invitación. Se dirigió al Maestro y le dijo: yo quiero cambiar mi vida. Querido amigo, dejemos que Jesús defienda nuestra causa y avancemos por fe y esperanza en nuestro Salvador Jesucristo. Jesús empezó a decir a aquellos que estaban allí: no se preocupen, porque yo sé quién es Zaqueo. Ese no es vuestro problema. Yo vine por un pecador. Hablemos sobre el cambio. Cuando Zaqueo permitió la obra del Espíritu Santo en su corazón, abandonó toda práctica contraria a la voluntad de Dios. Entendamos esto, querido amigo. Cuando el Espíritu Santo obra en nuestra vida, cambiamos toda práctica que no es conforme a la voluntad de Dios. Tú y yo sabemos cuáles son nuestras prácticas que son contrarias a la voluntad de Dios. Permítame decirte, querido amigo, que ningún arrepentimiento que no cause una reforma en nuestra vida, en nuestro corazón, no es un arrepentimiento genuino. Toda alma convertida es amada por Dios. Y como Zaqueo, señala la entrada de Jesús en su vida por medio del abandono de las prácticas injustas que demarcan su vida. Ahora es una persona nueva y diferente en Cristo Jesús. Querido amigo, si hoy tú deseas esa transformación en tu vida, ten en cuenta la obra de Zaqueo, la actitud de Zaqueo. No te amarres
No te detengas por el qué dirá la gente, qué van a pensar de mí, mis amigos, mi familia, mis amistades, en la empresa. No te preocupes. Camina en dirección a tu encuentro con Cristo Jesús. Y ese encuentro cambiará tu vida. Ese encuentro te dará oportunidad de vencer y superar las pruebas, los obstáculos y llegar hasta Jesús y decir también, para mí hay salvación en Cristo Jesús. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo soy un pecador, pero Jesús vino por mí, vino para salvarme y darme esperanza de vida eterna. Jesús te está esperando y desea atender tu caso. Ven a Jesús. Vamos al altar juntos y oremos ante nuestro Dios, ante Jesús, por nuestra salvación. Vamos a orar. Señor Jesús, hoy venimos delante de tu presencia y queremos entregar nuestras vidas, que a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras transgresiones y de todo lo que hemos hecho que no es conforme a tu voluntad, entendemos que para nosotros hay salvación. Y venimos en tu nombre, rogando salvación y perdón de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, para tomar el ejemplo de Zaqueo y así también nosotros transformar nuestras vidas conforme a tu palabra. Danos fuerzas para enfrentar el obstáculo, la oposición, para poder caminar, Señor, en tu dirección y recibir tu gracia y tu salvación. Gracias por venir a nuestro encuentro. Gracias por venir a nuestro favor. Y ayúdanos, Señor, para vivir conforme a tu voluntad. Querido Dios, bendice nuestras vidas y danos tu paz y quédate con cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, que Dios pueda bendecirte, que su gracia y su misericordia cubran cada una de nuestras vidas. Y recuerda, en Jesús hay hoy salvación. Te esperamos para el siguiente tema. En Jesús hay. Hay una esperanza